Bien, este es el tercer tema dentro de la miniserie que comenzamos hace dos semanas, llamada La Mayordomía. Es una miniserie, son 5 predicaciones más o menos. Son 5 predicaciones. Como algunos de ustedes saben o recuerdan, mencionamos que esta serie se comenzó ahí en Casa de Oración La Paz. Y nosotros consideramos, con el grupo de ancianos, llevar esta miniserie que creemos que va a ser edificante y va a tocar pues puntos importantes, ¿no?, en nuestro crecimiento. Bueno, vimos necesario, ¿no?, poner estos puntos aquí en la congregación. Si usted ya lo sabe, los va a poder reafirmar, ¿okay? Van a hacernos más sólidos, y si usted no los conoce, bueno, pues creceremos juntos, ¿sí? Esta predicación, para los que anotan, se llama Porque Dios ama al dador alegre. Así le pusieron allá y no vemos por qué cambiarle acá. Está perfecto el nombre. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra mayordomía en referencia a nuestros diezmos y ofrendas. No se me vaya. Okay. Aunque no es en sí el tema diezmos y ofrendas. Queremos hablar acerca de ello, ¿sí? Es decir, en diezmos y ofrendas, ¿cómo está nuestro corazón con este asunto? Quizás sea uno de los aspectos o puntos que no me gusta tratar muy seguido, y no porque no me interese, muy al contrario, iglesia. Hay una riqueza profunda, impresionante en estos temas, y es de mucha enseñanza, y de manera personal y para la iglesia, pues como ustedes saben, no acostumbramos a hacer un sobreénfasis en el hecho de pedir, si usted me permite usar la palabra, recursos, ¿no? Pero he aprendido que esto no es correcto. No es correcto no hablarlo, ¿sí? No por el hecho de lo que yo piense o lo que yo no piense, eso es lo que menos importa, sino que es incorrecto no enseñar al respecto, ¿sí? Debido a que, primero que nada, el tema está en la Escritura. Y como pastor y como predicadores estamos comprometidos en enseñarles y anunciar todo el consejo de Dios. Amén. Como dice Hechos 20:27. Pero también es incorrecto no enseñar al respecto, ya que en vez de ayudar a la iglesia, ¿no?, al pensar que, bueno, quizás se pueda malinterpretar el punto, ¿sí? La verdad es que nosotros, al omitir esta enseñanza, le estamos privando a usted de un privilegio que usted tiene como iglesia, ¿sí?, y que tenemos como iglesia al ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da, a ser generosos, a ser partícipes de los ministerios y la obra del Señor, utilizando los recursos que en su sabiduría Él ha provisto a la iglesia para darlos y para bendecir a otros. Amén. Ahora, yo le pido que escuche la enseñanza, y los que están en casa pues también lo hagan, ¿no? Eso es algo que Dios quiere enseñarnos y seguir, como mencionaba, haciéndonos sólidos a través de ello. Y la verdad es que yo se lo digo con confianza. Primero que nada, sé que si algo se ha enseñado aquí con el pastor Raúl y con Rocío, y nosotros seguiremos enseñando, es que Dios es soberano y que Él no necesita a nadie. No necesita a nadie. Por ejemplo, si nosotros hablamos de salvación, nosotros no contribuimos en lo absoluto, ¿correcto? No contribuimos en la salvación, todo lo hizo Él. Pero Él desea usarnos para que, así como Dios usó a alguien para hablarle a usted también sea llevado y pueda hablar a otras personas y puedan escuchar el evangelio y puedan creer, que usted pueda compartirlo con alguien más. ¿Hasta ahí vamos bien? Es de Dios, Dios nos usa. Ahora, hablando de los recursos que Dios nos da, Él es el dueño de todo lo que tenemos, todo lo que tú y yo tenemos. Él nos lo dio, pero le pertenece a Él, y nos lo da para que lo administremos, para que seamos buenos mayordomos. Muy bien, ¿se acuerda? Muy bien. De esto hablamos en la introducción a esta serie. Bueno, de esos recursos que Dios nos da, Dios quiere que aprendamos a utilizarlos conforme a sus propósitos. Y en sus propósitos, o dentro de estos propósitos, está el bendecir a otros. Pero para ello, ¿no?, Dios nos dice, no nos dice solamente qué hacer, sino nos dice cómo hacerlo, ¿sí? Nos dice qué actitud tenemos que tener en el corazón cuando vamos a dar.
Así que, mire, no se trata solamente de dar. Hay ciertos puntos que quisiera dejar marcados. No se trata solamente de dar, sino cómo lo hacemos. Dios siempre mira el corazón. Tú, acabamos de cantar, tú ves más dentro de mí, ¿sí? Lo más profundo en mi ser, ¿no? Dios ama al dador alegre. Así que vamos a orar esta mañana, vamos a pedir gracia a Dios para que en la porción que vamos a estudiar Él nos hable, nos enseñe y que tengamos un corazón alegre al dar. Amén. Oremos, por favor. Señor, queremos venir delante de ti en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, para pedirte que tú nos ayudes, que tú bendigas tu iglesia, que uses mis labios, Señor, que me ayudes para enseñar, pero que juntos como iglesia podamos aprender. Queremos ser una iglesia generosa, queremos ser una iglesia que crece en este conocimiento y que aprende a dar de gracia lo que ha recibido. Ayúdanos, Señor, úsanos, por favor. Danos gracia para aprovechar este tiempo. Por favor, quita toda distracción y permítenos salir diferente a como entramos esta mañana, edificados. Y todo lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, le invito por favor a abrir la escritura en 2 de Corintios, capítulo 9 y versículo 6. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Se pueden estar poniendo los versículos en la pantalla. No sé si estamos listos por aquí atrás, pero es importante que nosotros vayamos a la escritura en nuestras Biblias. Bien, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice el apóstol Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, muy bien, también segará. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Bien, aquí el apóstol Pablo estaba tratando un asunto con los creyentes, ¿no?, en la iglesia de Corinto. Y el asunto era que ellos habían hecho una promesa un año atrás acerca de contribuir con los hermanos de Jerusalén. Hay muchísimo que ver en estos textos y obviamente no podemos ver todo, pero el asunto principal aquí es que ellos se habían comprometido en ayudar a los hermanos en Jerusalén un año atrás, ¿sí? Y los hermanos en Jerusalén no le estaban pasando muy bien, ¿sí? Al contrario, estaban pasándola muy mal, ¿sí? Vamos a mencionar un poquito más, ¿sí? Capítulo 8 y 9 nos menciona de esta colecta. Pablo comienza por decirles y enseñarnos a nosotros cómo debemos de dar, ¿sí? ¿Cuál es la actitud con la que debemos de dar? ¿Sí? Y aún más allá debemos de ver qué es el hecho de dar, qué significa dar, ¿sí? Mira, yo creo que todos los creyentes saben que deben de dar algo de lo que tienen al Señor, ¿correcto? Es un conocimiento primario, básico que tenemos. Todos los creyentes debemos dar al Señor. Pero cuando lo ves desde la perspectiva de mayordomía, y que en realidad todas las cosas que Dios nos da lo hace para bendecirnos y para administrar las cosas, los recursos que Él provee, la mayordomía se vuelve muy diferente, o el aspecto de dar, ¿sí? De hecho, el poder dar es una gracia en sí mismo. El poder dar es una gracia, ¿sí? Y es una gracia que Él concede a la iglesia, ¿sí? ¿Lo habías pensado así? No es como que nosotros damos, es decir, nos es concedido el poder dar. Si nosotros damos un salto, vamos a ver el capítulo 9, pero vamos a comenzar desde el capítulo 8, por favor, en el versículo 1. Veremos que el apóstol Pablo comienza hablándoles acerca de lo que significa dar a los hermanos cristianos, o el dar cristiano, podríamos decir, ¿no? Ya con eso tenemos. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha
dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pablo lo que estaba haciendo aquí era elogiar a las iglesias de Macedonia, ¿no? Y se los hace saber a los hermanos en Corinto, ¿sí? La manera tan impresionante en la que estos hermanos habían sido movidos en sus corazones. Pero él les dice cuál es el origen, de dónde salió ese dar de la iglesia. Salió por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. De manera que es Dios quien da esa gracia para dar, ¿sí? Es una disposición de Él y de su Espíritu Santo para los creyentes hacia la generosidad. Ya tocará Saúl ese tema en 2 domingos más y va a abundar profundamente el tema de la generosidad. Pero Pablo le cuenta a los corintios todo lo que estaba sucediendo en Macedonia con estos hermanos, ¿sí? Él quería que ellos también pudieran gozar de esta alegría que tenían los hermanos ya en Macedonia, ¿sí? Ahora, déjeme contarle un poquito. Los hermanos en Macedonia no eran los más ricos, ¿sí? No se trata de cuánto tenían, no eran los más ricos, muy al contrario. Estas eran las iglesias en el norte de Grecia, Filipos, Tesalónica, Berea. Esta provincia romana tenía muchas guerras y esto les había afectado grandemente, a tal grado que cayeron en una pobreza, ¿no? Sí. Tenían un exceso de población también, había hambre, ¿sí? La bota romana también estaba sobre ellos, como leemos ahí en el versículo 2. Estos factores produjeron que estuviesen en profunda pobreza. Y cuando habla de este grado de pobreza, mire, se refiere a que su pobreza era hasta el abismo de ella, era extrema, ¿sí? Pero nota este contraste: entre más pobres eran, más abundaban en gozo. ¿Te das cuenta? Más abundaban en gozo, dice, ¿sí? La abundancia de su gozo. Ellos abundaron en este gozo, ¿sí? En esa alegría. Versículo 3, dice el apóstol Pablo: pues puedo dar fe, o sea, él era testigo, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por su propia voluntad, ¿sí? Versículo 4 dice: nos suplicaron, lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, dice: nos suplicaron una y otra vez. Fíjate, esos hermanos estaban suplicando. ¿Qué estaban suplicando? Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. La Reina Valera dice que estos hermanos le pidieron con muchos ruegos que se les concediera el privilegio de participar en este servicio de los santos. De manera más literal, dice que les rogaron a Pablo y a estos servidores que les dejasen ser parte de esta charis o caris, que es la palabra gracia. ¿Qué nivel, hermanos? ¿Sí? Ellos querían ser parte de esta gracia para poder colaborar con los santos. ¿Qué santos? ¿A quiénes se refiere? A los santos en Jerusalén. A los santos en Jerusalén. Este es un nivel alto, hermanos, alto, ¿sí? Esos hermanos macedonios veían el dar sus ofrendas como un privilegio y no como un dolor de muelas. ¿Cuántos han tenido esa experiencia tan preciosa? Ellos no veían el dar como un dolor de muelas, ¿sí? Para nada, como vamos a ver ahí en el capítulo 9, versículo 7, ¿sí? Ellos querían ser parte de esta gracia. Dar, mis hermanos, es un regalo de Dios. Dar es una gracia de Dios dada por Él, porque Él mismo es así. Está en su misma naturaleza, Él mismo da. En la Escritura nosotros vemos que Él es siempre el primero que da, ¿sí o no? Él es. En los 6 primeros días de la creación, Él dio el ambiente perfecto para el hombre. Lo colocó en un ambiente ideal, con las condiciones necesarias, donde podría estar el ser humano. Y después le dio su espíritu, ¿sí? Le dio vida al hombre, sopló en él. Después le mostró todo lo que le había dado y también le dio instrucciones, ¿sí?
Nosotros sabemos qué pasó. El hombre transgredió transgredió la orden del Señor, ¿sí? Y Dios le dio lo que le dijo que le daría, ¿sí? El hombre ciertamente moriría, pero también le dio una promesa mesiánica que está ahí en Génesis 3:15. Y vemos que eso se cumplió en el momento kairos, en el momento exacto, de lo cual habló el profeta Isaías, allá en Isaías 9:6, donde dijo que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y vino el Hijo a esta tierra y fue dado a nosotros, mis amados. Sí. De este regalo que Dios nos dio también habló el apóstol Juan, allá en Juan 3:16, donde dice que el Padre nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Muy bien, nos dio a su único Hijo. Sí. El hecho de que Dios nos haya dado la gracia a nosotros, simples hombres, de poder dar, nos deja ver asombrosamente que el hecho de dar está en su naturaleza de Él mismo, ¿sí? Y que Él nos da esta gracia como iglesia para que ahora seamos mayordomos de lo que Él nos da, que podamos también dar. Mire, estos hermanos en Macedonia dieron ahí, como dice el capítulo 8, versículo 3, conforme a sus riquezas, conforme a sus fuerzas. 8:3 dice que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Como le estaba diciendo, el tema no es en sí diezmos y ofrendas el día de hoy, porque sería en sí un tema o una serie de temas, ¿sí? El punto es que el pueblo de Dios debe de dar conforme a sus fuerzas, conforme a lo que puede, conforme a lo proporcional de lo que ha recibido, de lo que ha producido. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo en este comienzo, ¿no? En la colecta, ¿no? Un año atrás, en 1 Corintios 16:2, hablando de esta colecta para los hermanos de Jerusalén. Si usted va rápido, dice 1 Corintios 16:2, dice, si no se lo leo, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿sí? Es decir, somos llamados a dar conforme a nuestras fuerzas. Dice que los hermanos de Macedonia dieron aún más allá de sus fuerzas. Y esto habla de que Dios también nos ha dejado un espacio, nos ha concedido un espacio para dar más allá de una forma que sea un sacrificio, ¿sí? Sígame. Seguramente esto le encanta a los predicadores de la prosperidad, ¿no? Seguramente. ¿Sí? Estos falsos hasta el cuello, ¿sí? Esta semana justamente vi un cúmulo, iba a decir, ¿no? Muchos videos de estos ladrones, de estos predicadores falsos, ¿no? Y la verdad es que terminas como enojado, como frustrado, ¿no? Por una parte los veo porque me es necesario ubicar ciertas cosas, distinguir algunos movimientos, ¿no? Pero no puedo negarle que me enoja mucho cuando ves cómo trasquilan a las ovejas, ¿sí? Pero volviendo a lo que decíamos, tenemos la libertad de dar al punto de que sea un sacrificio. Dios nos ha concedido la libertad de dar al punto de que sea un sacrificio. Y yo no sé usted qué piense, pero yo creo que la enseñanza por excelencia del Señor Jesús es la que vemos ahí en Marcos 12:41 al 44. Si usted me quiere acompañar, por favor, acerca de la viuda, la ofrenda de la viuda. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Usted acompáñeme en la versión que tiene, por favor. Marcos 12:41 al 44 dice: Jesús se sentó. ¿Ya estamos por ahí? Perdone. Dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o 2 blancas, dice la Reina Valera, ¿no? O sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta mujer, mis amados, dio todo lo que tenía para su sustento, ¿sí? Ella dio 2 de las monedas más pequeñas
del Imperio Romano. Hoy en día una blanca equivaldría a 1/8 de centavo de dólar. ¿Sí? Para entender un poco más esto, en aquel tiempo cuando un trabajador terminaba su jornada, se le daba un denario, ¿se acuerda? Un denario equivalía a 40 gramos de plata, ¿sí? 40 gramos de plata. Esta blanca o esta moneda equivalía a 30 milímetros de plata, ¿sí? Era una 1/28ª parte de un denario. Imagínese usted. Era la moneda más pequeña, 2 de ellas formaban un cuadrante. ¿Sí? Ella puso todo lo que tenía. Y no faltará alguien que diga en algún lugar, no en esta congregación, ¿no? En alguna otra parte, que diga, qué imprudente mujer, no planeó su futuro, ¿no? Dio todo lo que tenía, no planeó su retiro, ¿no? Esta mujer dio todo lo que tenía y se quedó sin nada, dio todo lo que tenía. Bueno, antes de que alguien pueda pensar de esta manera, de que ella no planeó, de que se fue a la ruina, ¿sí? A esa persona que no está aquí, en otra parte, en Mateo 6:33, no vaya, pero acuérdese usted que Jesús prometió que Él añadiría las cosas necesarias a los que buscaran el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Así que en la autoridad de la palabra yo te puedo asegurar que Dios no abandonó a esta mujer. Dios no abandonó a esta mujer. Jesús aquí en este texto que acabamos de ver manifestó su omnisciencia y mostró que Él conocía el corazón de esta mujer. Conocía más dentro de ella, ¿no? Su corazón. Él sabía que ella estaba dando todo lo que tenía. El texto no dice que ella lo hizo triste, ¿no? Imagínate, estos fariseos seguramente hasta echaban las monedas así, ¿no? Como la hacen, ¿no? ¿No? Y que se escuchara fuerte toda la cantidad de dinero que ponían. Esta mujer dio lo que tenía. Esta mujer pobre y viuda era rica en su fe. Demostró que sabía que todo era de Dios. Muchos podemos conocer la historia y podemos estar de acuerdo con la historia, ¿sí? Pero estar de acuerdo con ella y no actuar así son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? No actuar de una forma que entendamos que todo pertenece a Dios y que Él debe disponer de todo. ¿Sí? Mis amados, esto no es un llamado, ¿sí? Como vamos a ver un momento, a que entonces de repente hagas cosas arrebatadas y porque escuchaste esta prédica entonces ya empieces a dar como, no estamos hablando de eso, a juntar todo de golpe ahorita, no se trata de esto, ¿sí? Dios quiere enseñarnos en lo profundo, Él quiere mover cositas aquí adentro, acá en el corazón, Él quiere acomodar cosas, hacer cosas sólidas en nosotros, ¿sí? Él quiere cambiar nuestra forma de pensar, entendiendo que somos mayordomos de sus riquezas. ¿Alguien me puede definir la palabra todo? Siempre lo digo, ¿no? Pero sin que falte algo, ¿no? ¿Podemos usted y yo entender que todo es de Él? El Salmo 50:10 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. No. Porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Como vimos en la historia de la ofrenda de la viuda, las matemáticas del Señor funcionan o trabajan de una manera muy diferente a la del ser humano. La economía de Dios es muy diferente para Él. El dar o recibir no depende de cuánto tengas. ¿Sí? Él quiere que des, ¿sí? Que lo que tengas, que des de tu corazón. Esto es fe. Y si tienes mucho, debes de dar. Y no de lo que te sobra, sino que sea un sacrificio. Y el que no tiene también tiene que dar. También tiene que dar. Es fe, iglesia. Es fe. Ahora vamos a ir poniendo puntos, porque yo sé que seguramente votan algunas, salen algunas cosas, ¿no? Entiéndase que no se trata de caer en un desbalance, ¿sí? No se trata, de que te endeudes para dar aquí. Ya sería algo fuera de orden, ¿sí? Sería un desorden.
De hecho, más adelantito, voy para allá, a los Corintios Pablo les dice en 2 Corintios 8:12, que es donde nos estamos moviendo, capítulo 8 y 9, dice: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¿Sí? O sea que Dios no le pide a alguien que se empobrezca, ¿sí? Como que tú debes de sufrir para merecer. No, eso no está pidiendo el Señor. ¿Sí? Debemos de dar acorde a lo que tenemos. Dios quiere que tú goces. Dios quiere que tú y yo gocemos de la gracia de dar. Así que solamente para volver a este punto espiritual que veíamos, todos debemos de aprender a dar. Si tienes poco, si tienes mucho, da. Ageo 2:8 dice: mía es la plata. ¿Quién está hablando? Señor, por boca del profeta, ¿no? Dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y mi amado, siendo Él el dueño de todo, Él se humilla. No sé si lo habías visto así, pero siendo Él el dueño del oro y la plata, Él se humilla a recibir de nosotros lo que le damos. Y a Él le agrada cuando le das de manera alegre. ¿No te habla de humildad eso del Señor? Qué tremendo, ¿no? Acompáñeme a Primera de Crónicas, capítulo 29. David, el rey David, fue un buen mayordomo. ¿Sí? La Escritura nos enseña que él tenía un entendimiento admirable y digno de ser imitado. Él reconocía quién es Dios y él también reconocía que todo le pertenece a él. Si usted quiere leer en casa con sus hijos o en familia, o usted solo, como lo vaya a hacer, en Primera de Crónicas, capítulo 28, usted va a ver que el rey David preparó todo para el templo de Salomón. Todo, preparó todas las riquezas. ¿Sí? Todo. En ese templo de Salomón, su hijo, él dio muchísimo. Pero aún con lo que había dado, él se extendió aún más. Dio una ofrenda final y lo que hizo fue enseñarle al pueblo cómo debían de presentar el corazón a Dios. ¿Sí? O sea, nuevamente no se trata de recursos, de la cantidad, sino del corazón. Muy bien, de nuestro corazón. Déjame leerte ahí en Primera de Crónicas 29 del 1 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Tú lee en la versión que tú tienes. La leo en esta versión porque se me hace muy clara. ¿Sí? Pero el rey David está en los preparativos del templo y él habla a toda la asamblea, ¿no?, de jefes. ¿Sí? Y les habla con su ejemplo también, ¿no?, de cómo él da una cantidad impresionante, ¿no? Y lo que hace es animar a la generosidad al pueblo. Escucha, ¿no? Es el rey David hablando. Primera de Crónicas 29:1, Nueva Traducción Viviente, dice: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas, y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, escucha, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Eso es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Escucha el versículo 4. Dono más de 102,000 kilos de oro de Ofir y 238,000 kilos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios, y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Y usted siga leyendo ahí en casa, ¿no? Pero si lo ve, se notará que los jefes a los cuales les habla siguieron su ejemplo. Y ahora todo el pueblo gozaba de esa alegría en poder ser parte de la obra del templo. Mira lo que dice ahí versículo 9, Primera de Crónicas 29, versículo 9. Dice: y se alegró el pueblo
por haber contribuido voluntariamente. No fueron obligados, voluntariamente. Dice, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Sí? A veces siento como un celo, ¿no? Aquí adentro, como un fuego cuando veo este tipo de textos, y me gustaría que ninguno de esos lobos, ladrones, mentirosos, falsos, vieran este tipo de textos, como que de alguna manera se lo saltaran, que no lo vieran, ¿no? Porque seguramente este tipo de textos se utilizan mal para sacarle dinero a la iglesia, ¿no? O a la gente, ¿no? Otros están ahí porque quieren, ¿no? Es otro tema, ¿sí? Pero esto es una joya para nosotros, ¿sí? Yo me deleito en hablar de esto porque Dios comparte con nosotros la habilidad de dar y ser dadores alegres, ¿sí? Iglesia, que Dios produzca en nosotros lo que Él quiere, que Él produzca en nosotros una iglesia generosa, que se goza en dar, ¿sí? Ahora, yo le dije que David tenía un entendimiento asombroso, no se vaya de Primera de Crónicas, ¿sí? Pero él tenía un entendimiento asombroso acerca de Dios como poseedor de todo, y que David también sabía que ni él como rey, ¿sí?, con toda su riqueza, ni ninguno de los jefes con él era digno de dar algo a él, a Dios. Sin embargo, él experimentó la alegría de dar a Dios y ser parte de su obra. Vamos a leer juntos ahí Primera de Crónicas, versículo 11 al 14. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en la tierra y en los cielos son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo?, dice versículo 14, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. No, David continúa derramando su adoración en todo este texto, y el versículo 16, ahí en la Nueva Traducción Viviente, dice, oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que te hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, viene de ti, todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios examina nuevamente? Mi corazón, ¿sí? No se trata de recursos, ¿sí? Tú puedes dar, pero si no es el corazón correcto, hay un error ahí, ¿sí? Dice, tú examinas el corazón, dice, y te alegras cuando encuentras en él integridad, en el corazón. Dice, tú sabes que he hecho todas estas buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría, ¿sí? Esta alegría que abundaba ahí en los hermanos en Macedonia, ¿sí?, ahí en 2 Corintios, capítulo 8. Al punto de que ellos le suplicaron a Pablo que les dejara ser instrumentos para ser parte de la gracia de dar a los santos en Jerusalén. Quizá el apóstol dudaba un poco recibir estas bondades de parte de ellos, porque veía que estaban en una grande necesidad. Entonces él quizá vacilaba un poco, ¿no?, en tomar esto de ellos. Pero estos hermanos nunca iban a aceptar un no por respuesta. Era un sí o sí. O sea, no te vamos a dejar, Pablo, ¿no? ¿Qué hermanos? ¿Sí? Sí. Ahora, de la iglesia en Jerusalén, como estamos estudiando los miércoles, ¿no?, salió el evangelio, ¿no? De ahí salió el evangelio. En el capítulo, en Hechos nos enseña esto. De Jerusalén salió hacia otras partes del mundo. Aquí no vemos a las iglesias dando a los misioneros como regularmente se hace, ¿no? De hecho, nosotros así lo hacemos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes saben que hay gastos allá con Pastor Raúl y con Rocío? Hay gastos, ¿no? Bueno, aquí era algo invertido, ¿sí? Aquí eran los misioneros, en este caso era el apóstol Pablo, en este tercer viaje
misionero recabando fondos o en esta colecta para la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Que de la iglesia de Jerusalén habían salido las otras iglesias. ¿Sí? Y ahora esta iglesia se encontraba en una situación muy triste, mis hermanos. Mire, ellos habían soportado la persecución, ya vamos a llegar ahí, en el estudio de miércoles, en Hechos 8:1. Sufrieron años de hambruna, eso está en Hechos 11. ¿Sí? Desorden social, inestabilidad política, todo esto lo sufrieron ellos. ¿Sí? Directo o indirectamente, cada una de estas circunstancias a ellos los había llevado a la pobreza. Ya había mucha gente en Jerusalén, muchos se habían quedado ahí. ¿Sí? Había muchos factores que estaban afectando a los hermanos. Ahora, muchos de estos judíos estaban profesando una fe genuina en Jesucristo. Y entonces sus familiares y sus amigos los aislaron. Los hicieron a un lado y ahora ya no tenían trabajos. Qué terrible, estaban en una hambruna, estaban en una necesidad. Sí. Y las iglesias tenían este compromiso de ser partícipes, de dar de donde habían salido ellos, de donde habían escuchado el evangelio. ¿Sí? Y esto, mis amados, es un principio y se debe de enseñar al respecto. El apóstol Pablo lo enseñó en Gálatas 6:6. Dice que los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Aquí habla de recursos. ¿Sí? Y también la iglesia debe preocuparse por los pobres, incluyendo, aquí habla de los pobres en Jerusalén, ¿no? La iglesia debe de ocuparse. Esto era un mandato apostólico, ¿sí? Pedro, Juan y Jacobo le ordenaron a Pablo y a Bernabé, ¿sí? Le encomendaron, ¿sí? Que ellos tuvieran cuidado de los pobres. Ahí en Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Cuando ellos van con los gentiles, solamente nos dijeron que nos acordásemos de los pobres. Dice Pablo, lo cual también procuré con diligencia. Así que habiendo dicho esto, vámonos a ir rapidito al asunto en cuestión. Pablo estaba entonces dirigiendo esta colecta para los hermanos en pobreza en Jerusalén. Pero en este momento, él no podía ir todavía a Corinto. Él estaba ocupado. Yo me imagino el apóstol Pablo estaba todo el tiempo ocupado. Él no podía ir. Y lo que hizo, ¿sí?, fue enviar hermanos que fueran por delante para esta recolección. ¿Sí? Para que cuando él llegase a Corinto no se empezaran a levantar ofrendas y entonces pudiera ocupar el tiempo para enseñarles, ¿sí? En vez de estar ahí todos como pollos sin cabeza, ¿no?, recogiendo ofrendas. O sea, no es así. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y lo que hizo, o él optó por enviar a Tito, ¿sí?, quien ya había sido encargado un año atrás de comenzar esta colecta, ¿sí? Pero por diversas situaciones, el asunto de ahí una persona, ¿sí?, que causó conflictos en la iglesia, las cosas se vieron frenadas, ¿sí? Ahí en capítulo 2, del 5 al 11 y el 7, del 8 al 9 nos menciona de este asunto, ¿sí? Una persona causó problemas ahí y lo que hizo fue que se frenaran las cosas de esta colecta, ¿sí? Se enfriaron un poco, ¿no?, en este asunto, se desanimaron. ¿Sí? Y Pablo lo que hace es pues animarlos de vuelta a que sigan animados, a que vayan adelante en su compromiso. Mire, le voy a leer 2 Corintios 8:10 en la Nueva Traducción Viviente. Sí. Dice el versículo 2 Corintios 8, 10 al 14 dice, porque está muy claro y quiero que por favor noten cómo no hay ninguna demanda. No hay ninguna demanda en dar. Dios quiere bendecirnos, ¿sí? Que recibamos de Dios sus bendiciones y sus recompensas, ¿sí? Dice versículo 10, dice, escuchen, este es el consejo del apóstol Pablo, ¿no? Dice, este es mi consejo, o sea, no está imponiendo el dar. Quiero ser cuidadoso con esto, iglesia, pero dice,
Este es mi consejo, dice el apóstol Pablo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. Dice, sería bueno, ¿sí?, que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles la vida fácil a otros y difíciles a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Fíjense, dice, más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad, ¿no? Entonces este es como que un poco el trasfondo, ¿no?, de esto. Vamos a dar un salto, por favor, a 2 Corintios capítulo 9, versículo 1. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y les dice, en realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén. ¿Sí? Y aquí da la razón el apóstol Pablo, pues sé lo deseosos que ustedes están en ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. Escuche, de hecho fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. ¿Sí? O sea, aquí estaba la motivación y los deseos genuinos en ellos. O sea, sí estaban, en esos corintios sí estaba el deseo de dar. Sí querían dar, sí estaba la motivación, pero simplemente por algo, lo que sea, ya sea esta persona que se coló por ahí, algún desánimo, algo había pasado, cosas suceden, ¿sí o no? Hay desánimos, de repente pasan cosas, y lo que hace Pablo es animarlos a que sigan con aquello que ya habían planeado un año atrás, ¿sí? Y escuche, de hecho, lo que ellos habían determinado en su corazón había impulsado a los hermanos macedonios. Fue la motivación de los corintios lo que impulsó y contagió a los hermanos macedonios para dar. Pero los macedonios lo estaban haciendo y los corintios había faltado poner en acción esto que habían dicho. Los macedonios escucharon de los corintios, ¿sí? Se contagiaron de ese corazón de ellos y dieron, ¿sí? Ellos dijeron, ellos están dando, nosotros también queremos ser parte de esto, ¿sí? Y aquí llega el apóstol Pablo con mucho amor y a animarlos. Y entonces lo que hace es que les envía hermanos, como dice ahí el versículo 3 y el versículo 5. Les manda a Tito y a otros dos que no tenemos sus nombres. Pero me llamó mucho la atención porque si usted quiere anotar, anótelo. Creo que va a ser muy edificante eso. En el capítulo 8, en el versículo 18 y en el 22, habla de estos hermanos. O sea, va Tito y va con otros dos hermanos que no tenemos sus nombres. Pero hay unas cualidades muy especiales en estos dos hermanos. Léalos en casa. Eran hermanos que habían destacado. Era notoria la diligencia con la que servían. Era notoria y fueron escogidos, ¿no? Entonces, envía a Tito y dice el versículo 5 ahí de 2 Corintios capítulo 9. Dice el apóstol Pablo, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero ustedes y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, hace un año, ya hablamos de ello, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es decir, debía de ser dispuesta, ¿sí?, como una muestra de generosidad y no como una muestra de tacañería o por obligación, ¿sí? Cuando ellos daban de manera correcta, era visible, era notoria la gracia de Dios actuando y obrando en ellos, ¿sí? Dios no ha cambiado, iglesia. Cuando nosotros damos, ¿sí?, cuando somos parte de esta gracia, lo que es visible y notorio es el Espíritu Santo obrando y actuando en nosotros para sus propósitos.
Y uno de los medios que Él utiliza pues son nuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Muchas veces hayan conflictos en personas, ¿no? Peleando acerca de temas del diezmo, ¿sí o no? Muchas veces. Pero en ninguna de estos conflictos, ¿sí? O estas peleas, vemos que se trate porque alguien quiere ofrendar más, ¿no? Sí, o sea, hay cosas ahí escondidas, ¿no? En el Antiguo Testamento habían varios diezmos. Levítico 27 del 30 al 32, algunas otras citas como Deuteronomio 26 del 12 al 13, Números 18 del 23 al 14, del 23 al 24, perdón. Y en estas citas nosotros vemos que los diezmos consistían en dar frutos, en dar ovejas, en dar vacas, ¿no? Hoy en día obviamente no consiste en esto, ¿no? Imagínese usted yo llevándole a las personas del local 1 kilo de mangos, ¿no? Igual y me lo aceptan tantito, ¿no? Están muy buenos nuestros mangos. O llevándole ahí una vaca, ¿no? De las que o sea, no. Hay recursos que se deben de dar, ¿no? En la iglesia tiene necesidades y la iglesia pues debe proveer para estas mismas necesidades. Se ocupan recursos, se ocupan dineros, ¿no? Pero estos, escuche, siempre deben de ser voluntarios. Siempre, siempre. Todo es de cara al Señor, es voluntario, ¿sí? Nadie me obliga, pero yo entiendo que tengo una responsabilidad con la iglesia local. Ofrendar debe de ser una actitud de adoración. Eso es ofrendar, es una actitud de adoración, de amor, es una expresión de agradecimiento con el Señor, ¿sí? No para que me vean, ¿sí? Como vamos a ver, sino es para dar porque Él me ha dado antes. Es un reconocimiento, ¿sí? Ofrendar según hayas prosperado. Recuerden cómo la viuda que ofrendó reconoció su dependencia en Él, ¿sí? Sabiendo que todo es suyo. Ofrendar, mis amados, es un privilegio, es una gracia que nos es dada a nosotros como cristianos. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6, por favor. Dice: pero el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? Aquí Pablo lo que hace es enseñarles a los corintios los beneficios que recibimos cuando damos como cristianos. Sí hay beneficios, sí los hay, vaya que los hay, están aquí, ¿sí? No vaya, pero el apóstol Pablo, allá en Hechos 20:35 dijo: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde dijo esto el Señor? No está en los evangelios, no está en los evangelios. Es una referencia de su ministerio terrenal que no vamos a encontrar en los evangelios, no está. Pero está dentro de aquellas muchas palabras que dijo Juan 21:25, que si se hablaran de todos sus hechos no alcanzarían todos los libros. ¿Recuerdan? No está en la referencia, no está escrito, pero es un texto inspirado divinamente, viene del Espíritu Santo, ¿sí? Y el apóstol Pablo toma esto. Es más bienaventurado dar que recibir. Es como un compendio de toda la enseñanza de Jesús al hablar de dar, ¿sí? El Señor lo dijo, pero no está registrado aquí. Para la economía del Señor, mis amados, es más bienaventurado quien da que quien recibe. Así es para el Señor. Es más feliz el que da que el que recibe. Muy diferente a como piensa el mundo, ¿no? El apóstol Pablo lo que hace aquí es utilizar una ley que es llamada la ley de siembra y de cosecha. Y lo que quiere es enseñarle a los corintios el principio de la agricultura, donde el que siembra poco recoge poco y el que siembra mucho recoge mucho. Sí está enseñando la Escritura esto, nos lo está enseñando claramente. Está de más mencionar, ¿sí?, que esto mismo, como mencioné, usted debe estar bien atento. Muchos ladrones usan esto para sacar dinero, ¿sí? Vamos a volver mejor al principio bíblico, ¿sí?
Y básicamente es esto, como mencionamos, ley de siembra y cosecha. Un granjero obtendrá acorde a lo que haya sembrado, ¿sí? Si un granjero esparce su semilla, ¿sí?, en todo un campo, va a obtener de todo un campo, ¿sí? Va a obtener incluso más de lo que sembró, ¿sí? Si siembra generosamente, va a obtener esto. Pero si es escaso y dice, esa temporada como que no voy a sembrar igual, voy a sembrar nada más la mitad, ¿no? La otra mitad quizá voy a ocupar mejor el grano, o mejor nada más la mitad. Sería absurdo pensar que va a recoger lo mismo, ¿verdad? No podría pasar, ¿sí? Su resultado será una cosecha escasa. Y el asunto está aquí. Cuando sembramos cosas materiales para que el reino de Dios avance, ¿sí?, cuando sembramos cosas materiales, recursos, bienes para que el reino de Dios avance, ¿sí?, cuando sembramos recursos en que el evangelio sea propagado, cuando sembramos en que iglesias sean construidas, en que se hagan cosas, no sé, pilas bautismales, ¿no? Cosas que se necesitan, cosas, ¿sí?, que se elaboren folletos para poder predicar, ¿no? Salir, predicar, compartir el evangelio, ¿sí? Pecadores van a venir al Señor, pecadores vendrán al Señor, mis amados. Cuando siembras en el reino de Dios, el retorno es siempre abundante y eterno, ¿sí? Siempre. Proverbios habla de las recompensas de la generosidad en el corazón. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, ¿sí? Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar, ¿sí? Yo no estoy aquí para decirte que tendrás bienes en este mundo en retorno. O sea, no es la enseñanza primaria, aunque sí está, ¿sí? Obviamente Dios es bueno y fiel, Él es bueno y es fiel, pero el enfoque está en las riquezas espirituales que abundan, ¿sí? El gozo, la paz, la felicidad, una felicidad verdadera. Mis amados, cuando tú y yo invertimos en el avance del reino de Dios, siempre va a tener un retorno eterno, inminente al tiempo de Dios, siempre, ¿sí? Va a brotar en su tiempo, así es, ¿sí? 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí puede usted decir, como dice el pastor Raúl, ouch o amén, ¿no? Pero la escritura, nos enseña de tapa a tapa que Dios no está obligado a recibir lo que le damos en la manera que sea, al fin que Él ve el corazón. Aquí está el asunto exactamente, que Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, ¿sí? ¿Usted cómo canta? ¿Canta usted enojado? No, canta alegre, ¿no? Pues tampoco debíamos de ofrendar enojados, tampoco. Debemos de ofrendar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a todos los que estamos en Cristo, amén. El que no está en Cristo está bajo la ira de Dios, ¿sí? Y debo aclarar, aunque des mucho dinero, no eres justificado por tus ofrendas y por tus diezmos. Llamados a que esa persona que no es salva venga a Cristo y ponga su confianza en el Señor Jesucristo, ¿sí? En que Él dio el pago en esa cruz para su perdón, ¿sí? Pero al referirse aquí el apóstol Pablo a que Dios ama al dador alegre, habla de aquellos que están en Cristo, aquellos que son parte de su iglesia, ¿sí? Él ama a todos los creyentes por igual, ¿sí? Ama igual a Saúl que a mí, ¿sí? Igual a Exaín que a Saúl, igual a ti que a ti. Dios nos ama iguales a los que somos creyentes, iguales. Sin embargo, Él tiene una satisfacción especial en aquellos que por su gracia han aprendido a ser dadores alegres. Dios desea que los que le den con alegría, no por obligación, ¿sí? Ay, es que ¿qué van a decir de mí si no doy? ¿No? No por obligación. Ahora, ¿usted cree que se puede dar dinero, recursos con tristeza? Sí se puede, claro que sí.
Fíjese, la palabra griega para decir tristeza es lupe. Lupe. ¿Sí? Y habla de un remordimiento. Habla de dar con un remordimiento. ¿Le digo más? Habla de dar con dolor. Mis llantas, ahí van, ¿no? Habla de un dolor, como si estuvieran quitándonos una muela, ¿no? Sí. Es que con esto iba a pagar Coppel. O sea, habla de un orden. También estamos hablando de un orden, ¿ok? De sabiduría. ¿Sí? Hay mucho que enseñar, iglesia. ¿Sí? Pero si vas a dar con dolor, mejor ni des. Dios no quiere que nadie dé con dolor. Ni tú ni que yo demos con dolor. Así no debemos de dar. ¿Sí? No debemos de dar como por presiones externas. De esto hay historias de terror, ¿sí? Y mucho de esto se da en las iglesias donde hay muchísimo legalismo, ¿no? Esto lleva a un legalismo terrible, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con un verdadero adorador. Dios se deleita en una manera especial en aquellos que son comprometidos en dar de manera generosa y alegre. Y esta palabra es hilaros, ¿no? Donde viene hilarante, alguien alegre, que ríe, ¿sí? Alguien que está dispuesto, alguien que está pronto, es decir, alguien que está dispuesto a disparar. Cuando hay una necesidad, yo la cubro. Pero hay algunos que no disparan ni en defensa propia. Y ahí hay un asunto, ¿no? Y eso es de la carne, mis hermanos, el no querer dar. Es de la carne, ¿sí? Esto debe de ser removido por el poder de la palabra, ¿sí? Y ser cambiado por una actitud de alegría y generosidad en adoración al Señor. ¿Sí? Dice que la iglesia, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y esto habla de hacerlo de manera anticipada. Habla de hacerlo de manera predeterminada. Habla de hacerlo de manera meditada, ¿sí? Es decir, yo estoy orando, yo estuve meditando y dije, bueno, ok, voy a tener esos. Mire, hace unos años yo me acuerdo que me encontré, me dio mucho gusto, fue aquí en la congregación, me encontré una lista de alguien, no sé de quién, pero vi una lista, ¿no? De que mira, tengo este pendiente, y hasta arriba decía mi compromiso con la iglesia, ¿no? Me dio mucho gusto porque, no por lo que dio, ni me acuerdo cuánto era, el asunto es que veía un orden, vi un orden, no decía nombre, ¿no? Gracias a Dios, pero veía un orden y estaba hasta arriba poner y vi que tenía bien balance, me dio mucho gusto y no se me ha olvidado, ¿no? Gloria a Dios por eso, ¿no? Un orden, ¿sí? Habla de algo contrario a ser impulsivo, apasionado y reflexivo, ¿sí? Como aquel que llega el domingo aquí al culto, ¿no? Y llega y se empieza a buscar en los bolsillos a ver qué trae. No, no es así, no es así. A ver qué saco, ¿no? No, no es así, ¿sí? Se emociona de repente y se le va después de que lo que traían y lo calculó y era lo que traía para el camión, ¿no? Y dices, no es así, no es así, no, mis amados. Debe ser algo deliberado, meditado, ¿sí? Donde tú estás poniendo tu voluntad en ello. Éxodo 25:2, cuando se habla de la construcción del santuario, Dios le habla a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le adhiere de su voluntad de corazón, tomaréis de ella. O sea, desde un principio ha estado esto, algo voluntario. Dios no cambia, mis hermanos. Él ha querido nuestro corazón, no nuestros pesos. Nuestros pesos son usados para su obra, pero Él quiere nuestro corazón, ¿sí? Si tu corazón no está ahí y no es con un corazón alegre, es mejor no dar, ¿sí? Hay que dar de manera voluntaria, libre, ¿sí? Por eso es que es mejor enseñar de esta manera, porque cuando se da, ¿sí? Siempre se ha enseñado así, pero seguir con ello, de que de que todo sea voluntario. Todo lo que hacemos es voluntario. ¿Tú me obligas, José Luis, para que yo esté tocando aquí la guitarra? No, él me invita y yo estoy, o sea, es con un servicio y estar aquí y nadie, y todo lo que hacemos debe ser voluntario. Todo es voluntario. ¿Alguien te obligó, Ciel, a dirigir la alabanza? Ay, el corazón, ¿no? Todo, ¿sí? Sí. A nadie se le ha obligado, ¿a alguien se le ha obligado aquí a dar sus diezmos y ofrendas? Jamás, ¿no? Gracias a Dios no se conoce. Ahora, como paréntesis, si usted desea saber qué se está haciendo con sus diezmos y ofrendas, por favor acérquese. Por favor acérquese, ¿sí?
Hay personas que son muy meticulosas, gracias a Dios, en cómo se administra. Yo estoy agradecido por esa provisión de Dios a la congregación. Bien cuadrado todo, ¿sí? A mí el dinero para mí ni pasa, ¿sí? Pero si usted quiere saber qué es usted tiene la libertad y tiene el derecho de decir, oye, me gustaría saber. Hay todo un material que se le puede ofrecer para que usted vea, ¿sí? Y se hace de esta manera los que son responsables porque saben que quieren dar buenas cuentas al Señor, ser buenos mayordomos. 2 Corintios 9:8, ya vamos para final. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿sí? O sea, ¿cuántas riquezas puede tener Dios? Sin límite, ¿no? Incalculable. 1 Corintios 29:14 dice que todo es suyo, que todo es de Él y que de lo que Él nos da nosotros simplemente le regresamos un poco de lo que Él nos da, ¿sí? Lo hacemos reconociendo, Señor, aquí está mi ofrenda, yo reconozco que todo es tuyo y yo quiero ser partícipe de tu obra y ser agradecido, gracias, ¿no? Gracias, Señor, ¿sí? Sí. Como todo es de Él, mis amados, Él es poderoso para darnos lo necesario, ¿sí? Para darnos de manera generosa, ¿sí? Fíjate, cuando dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, esa palabra gracia no está hablando de gracias espirituales, está hablando de recursos, está hablando de bienes, está hablando de riqueza. Entonces todo lo tiene el Señor y Él es poderoso para que al ser diligentes nosotros, al compartir con otros y abundar en toda buena obra, ¿sí? Eso siempre esté fluyendo, ¿no? En nosotros. No que se tenga miedo a que se acabe lo que tengo, de que lo que tengo, híjole, si doy, me voy a quedar sin esto. O sea, no es así no funcionan las matemáticas del Señor, ¿sí? Si tú determinas ser generoso, escucha, y ser sabio, el depósito siempre va a estar constante, siempre, ¿sí? Siempre va a estar reabastecido, ¿sí? Porque Dios da y Él ve el corazón y ve si tú eres generoso, Él dice, mira, aquí está y aquí está y Él está, porque sabe que, o sea, tú como das, mueves, ¿no? ¿Sí? Es como un río. ¿Cómo es un río? Constantemente está fluyendo, ¿no? Si se estanca, apesta. No produce vida, entiéndase espiritualmente. Nosotros fuimos llamados a usar los recursos para que giren, para sus propósitos, ¿sí? Si Dios nos da es para sus propósitos, no para acumular. Yo me acuerdo que hace un tiempo salimos mi esposa y yo con una familia, ¿no? Estuvimos con la familia de un pastor y bueno, su familia, ¿no? A todos ellos los estimamos mucho. Son un ejemplo para nosotros. Y la abuelita nos decía, ¿no? A mi esposa y a mí, que los billetes son para quemarlos, ¿no? Para usarlos, ¿sí? No para que les prendas fuego, ¿no? Sino para usarlos, para que se provea para las necesidades, para las cosas, ¿sí? Ella se refería a compartir, ¿sí? Y sabemos muy bien que esta familia es así, es generosa, da a los necesitados, recibe gente en su casa que no, o sea, impresionante, ¿no? Cuidan de las necesidades y Dios les ha dado tantas riquezas a ellos, ¿sí? Pero escuche, riquezas materiales, ha tenido cuidado de ellos obviamente el Señor, pero riquezas materiales, son una familia tan rica espiritualmente hablando que a nosotros se nos llenan los ojos de lágrimas cuando hablamos de alegría, ¿no? Cuando hablamos de ellos, solamente el pensar en ellos, que Dios los bendiga donde estén, ¿sí? Así que si tú eres generoso y das, Dios se encarga de que sea suplido. No se acumula, se estanca. Y a lo que está estancado, se apesta, ¿no? Así que hay que dar. Así que para todo esto, mis amados, es importante pedir sabiduría a Dios. Terminamos con el versículo 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El apóstol Pablo lo que hace aquí es usar una referencia del Antiguo Testamento en el Salmo 112, versículo 9. ¿Sí? Y lo que hace es tomar esta porción de la Escritura para dar un empuje, un soporte a lo que está diciendo la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí?
El salmo comienza en el versículo 1 con alabanzas. Dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y obedecen sus mandatos. Y en el versículo 8 dice, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Y aquí está la cita en el versículo 9. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Sí. Mire, como iglesia no podemos olvidarnos de los necesitados. Queremos a veces las bienaventuranzas, ¿sí? Pero no queremos las condicionantes. Esta imagen nos vuelve, o este texto nos vuelve a la imagen de aquel sembrador, ¿no?, que les mencionaba, que está sembrando su semilla generosamente. Este sembrador arroja una semilla llamada bondad, ¿sí? Y es arrojada, ¿no?, a los necesitados. ¿Cuál crees que sea el fruto de esto? Justicia. Justicia. Sí. Dice, su justicia permanece para siempre. Él ha sembrado en un campo eterno. Sí. Su tesoro está en el cielo. Su tesoro está en el cielo. Por eso Jesús dijo que no hiciéramos tesoros aquí, ¿sí?, allá. Donde esté nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, ahí es donde va a estar nuestro corazón, ¿no? Mi amado, ¿cómo podrías ayudar a los necesitados de tu congregación? ¿Ya viste quién tiene necesidades? ¿Ya preguntaste? Ahora déjame te cambio un poco el panorama. Piensa un momento no en necesidades materiales. Piensa en necesidades espirituales. Aquellos que están en necesidad de que pases tiempo con ellos. Aquellos a los que puedes invitar a tu casa a comer, a pasar tiempo platicando con ellos, a dar tu tiempo, lo cual es mucho más valioso que tus riquezas. A simplemente platicar. Si das lo que Dios te ha dado, tú recogerás para la eternidad. Lo que haces aquí y en la manera en la que inviertes tus recursos tendrá implicaciones eternas. Esta mañana el Señor nos invita a invertir, no en la bolsa de valores, no en un banco, en su reino, en la eternidad. ¿Sí? A no ser esclavos de las cosas de este mundo. No estoy diciendo que no uses los recursos para comprar lo que necesitas, ¿no? Cosas que necesitas está bien, ¿sí? Pero unas cosas son necesidades y otras cosas son necedades. Pide sabiduría a Dios, usa los recursos para Él y para el avance de su reino, no del tuyo. Recuerda que somos administradores y mayordomos. Ahora, estos principios, ¿sí?, Dios quiere que los pongamos por obra. ¿Sí? Dios quiere que su iglesia sea generosa, no una iglesia mezquina. ¿Sí? Tenemos un Dios poderoso que nos provee como iglesia, ¿sí?, para que tengamos una meta en común, que el reino de Dios avance. Amén. Que el reino de Dios avance. Él nos dice que Él ama al dador alegre, porque Él mismo se deleita en misericordia. Iglesia, Él se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros. Él se dio a sí mismo por nosotros. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Él se hizo pobre por nosotros. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? ¿Podrías mejor ponerte de pie?